miembro superior. Luego vamos a mencionar los bloqueos regionales principales del miembro superior. Y finalmente voy a finalizar con dos bloqueos interesantes e importantes que se han encontrado en la literatura, muy buenos. Entonces, empecemos con la anatomía aplicada al miembro superior. Aquí rápidamente recordar que el nervio periférico va a estar conformado por las neuronas. Tenemos diferentes tipos de neuronas, motoras o eferentes, sensitivas o aferentes. Todas las neuronas van a tener un soma, que es un cuerpo, unas dendritas, que son las que reciben los impulsos, y un axón, que en el caso del nervio periférico va a ser único, largo, y va a enviar pues esos impulsos. El nervio periférico va a tener unas capas. Primero, aquí en la imagen se puede ver, vamos a tener el endoneuro. Aquí tenemos el axón de una neurona, tenemos pues sus respectivas células de Schwann, y el endoneuro es este tejido conectivo que va a cubrir al axón. Varios de estos axones van a formar lo que es un fascículo nervioso, que es el que tenemos aquí, que son como agrupaciones de axones y van a estar cubiertas por perineuro. El perineuro lo resalto aquí debido a que tiene una gran fuerza mecánica. De hecho, en cirugía es el tejido que va a soportar las suturas, además que aísla el fascículo en una especie de barrera hematonerviosa. El epineuro, que está aquí dibujado en el diagrama, va a cubrir varios fascículos nerviosos junto con sus respectivos tejidos adyacentes, que son tejido adiposo, arterias, venas, vasos linfáticos, entre otras. Ya finalmente tenemos el paraneuro. El paraneuro es también un tejido conectivo laxo que va a sujetar el nervio con estructuras vecinas. Y aquí, este paraneuro va a aportar movilidad de los nervios durante el movimiento articular y muscular. Entonces yo aquí les quiero resaltar dos propiedades importantes a nivel de nervio periférico. La primera son los fascículos y la distribución de los nervios, ¿sí? Estas neuronas por varios centímetros van a seguir organizadas como de la misma manera, distribuidas de la misma manera. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo secciono un nervio, un corte limpio, y luego lo vuelvo a unir, pues tengo como una mejor recuperación porque tengo mayor probabilidad de que las neuronas vuelvan a coincidir entre sí. Mientras que si yo secciono parte de ese nervio, como lo que puede pasar si insertamos una aguja de bloqueo regional directamente en el nervio, pues el resultado es más catastrófico. Y la segunda propiedad que quiero resaltar aquí es la elasticidad, y es de que los axones no son estirados así súper como a presión, sino que son más bien como ondulados, lo cual me permite que mediante diferentes movimientos y mediante el efecto de masa al poner el anestésico, el nervio pues no se afecte, sino que se mueva sin comprometer con eso la función. Recordar aquí que la inervación dada por el plexo braquial me va a determinar los dermatomas y los miotomas, es decir, la sensibilidad cutánea y los movimientos de todo el miembro superior. Aquí podemos ver que el brazo, el antebrazo y la mano van a estar inervadas principalmente por el nervio braquial, por el plexo braquial, a excepción de la parte media proximal del brazo, que está inervada por T2, y la piel de la parte de encima del hombro, que está inervada por C4. Y los miotomas, pues ya los estaremos abarcando más adelante. Entonces vamos a hablar ya de la estructura fundamental en la cual se basan todos estos bloqueos, que es el plexo braquial. El plexo braquial está conformado por las ramas de C5 hasta T1. Aquí podemos ver cómo salen los respectivos nervios espinales. Entre los escalenos anterior y medio, estas fibras nerviosas se van a unir y van a formar los troncos. C5, C6 van a formar el tronco superior, C7 va a seguir como tronco medio y C8 y T1 va a formar el tronco inferior. Estos troncos van a tener divisiones anteriores y posteriores a nivel supraclavicular y luego, en su paso por la clavícula, van a volver a unirse para formar cordones. Todas las divisiones posteriores terminan con el cordón posterior. Las divisiones anteriores del superior y el medio terminan en el cordón lateral y la división anterior del tronco inferior va a continuar como cordón medial. Entonces ya a nivel de la axila, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ya los nervios como finales, por así decirlo. Y
Ya con eso podemos hablar de cada estructura nerviosa. Entonces aquí les tengo el diagrama acerca de los nervios. Para hacer como su descripción más amena, pues los vamos a organizar anatómicamente, en donde vamos a hablar de los nervios supraclaviculares, es decir, de aquellas ramas que van a salir por encima de la clavícula, y de las ramas que van a salir de cada cordón final. Empezando con los supraclaviculares, aquí en la primera imagen tenemos el nervio escapular dorsal, rama de S5, va a inervar lo que es el elevador de la escápula y el romboides. Podemos ver en su trayecto que sigue al elevador de la escápula y va a descender medial a la escápula, va a descender profundo al romboides y lo va a inervar. El torácico largo proviene de ramas de C5, C6 y C7, desciende, aquí en la segunda imagen lo podemos ver, anterior al escaleno medio y luego va a lo largo del serrato anterior, inervándolo. Seguimos con el nervio supraescapular, que sale del tronco superior, sigue, pues sale como por el vientre y sigue por el vientre inferior del músculo yomoyoideo hasta la escápula. Luego, aquí en la imagen ya podemos ver que pasa por la escotadura superior y va a pasar a la fosa, va a dar ramas a la fosa supraespinosa y a la infraespinosa. ¿Con esto qué va a inervar? Va a inervar el músculo supraespinoso, el infraespinoso, también van a ser importante en la inervación de la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular. Y finalmente, aquí de los supraclaviculares tenemos el nervio subclavio, que simplemente sale del tronco superior y va a inervar pues, el músculo que también lleva su nombre y parte de la articulación esternoclavicular. Las ramas del cordón posterior, vamos a empezar con las subescapulares, es una rama de C5 a C6. Este nervio va a ir superficial eh, y al músculo subescapular. Va a tener una rama superior que se queda en el subescapular y una rama inferior que va a seguir hacia distal, hacia inferior, hasta el redondo mayor, que es el que podemos ver aquí, y lo va a inervar. El otro nervio es el nervio toracodorsal, de ramas de C5 a C7, que también desciende a través del subescapular y redondo mayor, pero este va a seguir hasta el nervio, hasta el músculo, pues, dorsal ancho, que es el que podemos ver acá, y lo va a inervar. Y el nervio axilar o circunflejo va a salir de ramas de C5 a C6. Aquí podemos ver que va a ir posterior al cuello quirúrgico del húmero y y de aquí van a salir ramas que van a inervar el redondo menor, el deltoides, también a la piel que cubre la parte del deltoides y a las diferentes articulaciones del hombro. También tenemos el nervio radial, importante, sale de fibras de C5 a C1, va a pasar de la axila al brazo, como podemos ver acá, desciende por el surco espinal del húmero, perfora el tabique intermuscular lateral y va a cruzar por el codo, más o menos a nivel del epicóndilo lateral. Luego de aquí se va a dividir en una rama superficial, que es la que podemos ver aquí que sale como más lateral y llega hasta la región tenar. Y las ramas profundas que va a seguir como interósea posterior, pues porque va a través de la membrana interósea. Y pues con todo esto, el superficial va a inervar todo lo que es el dorso de la mano y la rama profunda va a inervar pues todos los músculos del brachiorradial, los extensores radiales del carpo, extensores cubital del carpo y músculos del primer dedo. También van a salir ramas cutáneas a todo lo que es la parte posterior del brazo, la parte lateral del brazo y la parte posterior del antebrazo. Seguimos con las ramas del cordón lateral. Entonces vamos a empezar con el pectoral lateral, que lo podemos ver aquí en la primera imagen. Va a ir profundo al pectoral menor, va a llegar a la superficie profunda del pectoral mayor y lo va a inervar. Y el nervio músculo cutáneo, ramas de C5 a C7, este desciende por el brazo, va hacia la fosa cubital y este nervio va a inervar todo lo que es el músculo coracoraquial, braquial, bíceps braquial. También tiene su parte cutánea, en donde va a inervar la piel que recubre el vaquio radial, la región, parte de la región del codo y todo lo que son las articulaciones radiocubitales proximales a nivel del codo. El nervio mediano va a descender por el brazo, va a llegar al nivel del codo en la fosa cubital, medial como a la arteria braquial. Va a pasar hacia el antebrazo entre las cabezas humeral y radial del músculo pronador redondo y va a descender entre los flexores superficial y profundo de los dedos, llega al túnel del carpo, va a
a atravesar por dentro y va a llegar hacia la mano. Y aquí se divide pues en múltiples ramas digitales palmares comunes y palmares propias. Inerva en todo el nervio mediano, va a inervar los flexores del antebrazo, el pronador cuadrado, flexores digitales, la piel sobre la superficie de todo lo que es anterolateral de la mano y la musculatura tenar. También vamos a tener ya a nivel del cordón medial, vamos a tener el nervio pectoral medial, la misma foto que les mostré anteriormente, pero este nervio pectoral medial va a inervar tanto el pectoral menor como el pectoral mayor, pero también sale junto con el pectoral lateral. Van a salir también de aquí del cordón medial nervios cutáneos, braquial medial y antebraquial, entonces su propio nombre lo indica, el cutáneo braquial medial va a toda la piel medial del brazo, pues ya a nivel un poco más distal, y el cutáneo antebraquial medial, pues toda la parte medial del antebrazo. Y recordemos que del cordón medial también sale una fibra, o pues parte del nervio mediano. Finalmente tenemos el nervio cubital, que es de ramas de C8 a T1, desciende junto con la arteria braquial, cruza el codo por detrás del epicóndilo medial y por detrás del flexor y entre el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos, llega al antebrazo. Va a llegar y va a seguir pues por todo lo que es la región medial y ya a nivel del canal de Gullón se va a dividir en ramas superficiales, profundas. La superficial va a inervar todo lo que son los músculos de la eminencia hipotenar y la piel palmar del cuarto y quinto dedo, mientras que la profunda va a inervar, va a sacar ramas para el aductor del pulgar, van a también enviar fibras a todo lo que son los interocios de la mano, los lumbricales, en fin. Y también hay que tener en cuenta de que las articulaciones tienen una inervación que también es importante conocer. El hombro tiene una inervación principalmente dada por el nervio axilar o circunflejo y el supraescapular, mientras que el codo y la muñeca van a estar principalmente inervados por ramas del nervio radial, cubital y mediano. En la articulación del codo, pues también tenemos ahí incluido el nervio músculo cutáneo. Ya pasamos a la segunda parte, que son los bloqueos regionales del miembro superior. Y aquí les traigo este diagrama para organizarnos acerca de cómo vamos a abordar este tema. Quiero empezar diciendo que hay como dos formas de hacer un bloqueo regional. La primera es utilizando referencias anatómicas, entonces utilizando tendones musculares, más o menos imaginando dónde podrían estar como el paquete vasculonervioso y si el nervio va lateral o medial a una arteria. O podemos hacerlas guiadas por ultrasonido, en donde con ayuda ecográfica pues vamos a poder identificar las estructuras nerviosas, que son unas estructuras hiperecoicas, más hiperecoicas por lo menos que su componente vascular. Y gracias a eso, pues poder como realizar una infiltración como más precisa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que los bloqueos como más proximales, que son los 4 tipos de bloqueos del plexo braquial, junto con los bloqueos del codo. Entonces, todo eso es casi que mandatorio que se haga con ultrasonido. Ya los bloqueos de la muñeca y el bloqueo digital, todavía pues está bastante usada la técnica de referencias anatómicas para poder realizar los bloqueos. Entonces, estos son los bloqueos que vamos a hablar. Vamos a hablar los 4 tipos de bloqueo del plexo braquial, los bloqueos del codo, de la muñeca y del digital. En esta charla, pues no alcanzamos a mencionar los bloqueos del plexo cervical y voy a mencionar algunos complementos, que es que cuando alguna de estas técnicas para bloquear, pues tenga alguna indicación de que necesitemos bloquear algún otro nervio en específico, pues las voy a mencionar. Hay que tener en cuenta el equipo. Vamos a necesitar claramente una máquina de ultrasonido, un transductor lineal. Vamos a necesitar un equipo para descontaminar y para poder realizar el proceso con asepsia. También vamos a necesitar pues las jeringas, los medicamentos. Podemos utilizar estimuladores periféricos en donde pues para como corroborar que estamos en el nervio adecuado, podemos llegar con una aguja estimulante y con un estimulador y pues ver el movimiento muscular y con eso pues determinar si estamos en el lugar que queremos. También un sistema de monitoreo de presión de inyección, que es este que vemos aquí a la derecha. Este es importante y les voy a decir en un rato por qué. Y
pues otros equipos y otros elementos donde podemos encontrar pues guantes esterilizados claramente para el proceso o medicamentos para relajar un poco al paciente. Aquí tenemos un cuadro que menciona los principales anestésicos utilizados. El más famoso de todos pues es la lidocaína. Podemos ver que tiene un inicio de acción pues de los más cortos y una duración de más o menos entre unas 2 a 4 horas, pero también está la bupivacaína, la mepivacaína y pues otros anestésicos, pero pues principalmente como el más utilizado es la lidocaína, que bueno, en concentración de 0,5, 1 o 2%. Ahora sí, todas las técnicas van a tener estas recomendaciones que las puse aquí en una diapositiva aparte porque son bastante importantes y en todas vamos a tenerlas que aplicar. Entonces, primero, realizar un buen proceso de infección porque todos estos bloqueos, una de las complicaciones puede ser una infección. Entonces, es importante hacer el procedimiento adecuadamente. El segundo es realizar una pues, estimulación nerviosa si queremos asegurarnos de que estamos en el lugar adecuado. Medir la presión. ¿Por qué? Ese medidor de presión que les mostré dos diapositivas atrás me indica más o menos la fuerza cuando yo estoy infiltrando, la fuerza, digamos, del tejido al que estoy infiltrando, la fuerza que hace en contra mía. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que cuando este dispositivo registra más de 15 PSI o libras por pulgada cuadrada, cuando registra más de 15 de estas unidades, es probable que la aguja se encuentre en el nervio directamente. Y pues eso no puede ser, porque nosotros no vamos a infiltrar dentro del nervio, nosotros vamos a infiltrar las vainas que contienen los nervios. También se recomienda el uso de Doppler color porque vamos a estar realizando infiltraciones en lugares muy vascularizados. Entonces se recomienda pues utilizar este tipo de ecografía para poder determinar la presencia de vasos. También se recomienda ver la propagación del anestésico en la imagen. Entonces, bueno, primero, cuando yo ya ingreso la aguja, antes de infiltrar tengo que aspirar un poco. ¿Por qué? Porque si sale sangre, pues estamos en un vaso y pues por ahí no es. Si no, si no sale sangre y todo va bien, entonces el siguiente paso es que con la ecografía voy a apuntar entre las raíces, no voy a apuntar hacia el nervio directamente, voy a apuntar entre las raíces nerviosas para no lesionar el nervio. Y lo segundo es que antes de entrar y infiltrar con los 20 centímetros cúbicos que podemos llegar a necesitar, primero con 1 o 2 centímetros cúbicos, vamos a infiltrar la zona y en la ecografía se va a ver cómo se dispersa o cómo se hace también ese efecto de masa en la vaina y no en el nervio y no en el vaso. Y eso me indica que estamos en el lugar adecuado. Vamos a empezar de los bloqueos como desde más proximal, desde el interescalénico hasta el digital. Entonces vamos a empezar aquí con el interescalénico. Como podemos ver, anestesia todo lo que es la parte del hombro y todo lo que es la parte lateral de brazo, antebrazo y hasta la mano. Sus indicaciones son cualquier cirugía de hombro y parte superior del brazo. Si lo combinamos con bloqueo de plexo cervical, también podríamos realizar procedimientos quirúrgicos en la clavícula. El objetivo es infiltrar los troncos superior y medio del plexo braquial, que donde se encuentran entre el escaleno anterior y el escaleno medio, más o menos a 1 a 3 centímetros de profundidad. La posición del paciente, vamos a ubicar al paciente de cúbito supino, en una posición más o menos un poco recostada o como en silla de playa, que digamos es el ejemplo que tenemos en la imagen, o en decúbito semilateral. Se recomienda también girar la cabeza hacia el lado contralateral en el cual se va a realizar pues la infiltración. Y también tenemos la técnica de alcanzar la rodilla, en donde se le pide al paciente que alcance la rodilla pues ipsilateral del lugar donde se va a hacer la anestesia. Digamos, en el caso de este paciente, pues se le va a hacer una infiltración izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle de pronto al paciente que toque con su brazo y con su mano izquierda, que toque su rodilla izquierda. Y con eso podemos descender un poco el hombro y se nos facilita el procedimiento. Entonces, la técnica es que
tenemos que poner el transductor aquí en esta posición, teniendo como punto de referencia el esternocleidomastoideo y un poquito debajo de lo que es, o sea, medial al esternocleidomastoideo y un poquito debajo de lo que es el cartílago cricoides. Vamos a ponerle el transductor y vamos a hacer movimientos de medial a lateral hasta poder identificar la arteria carótida. Con la arteria carótida va a ser como el punto de referencia y sin perderla, pues vamos a irnos moviendo hasta encontrar las estructuras del plexo braquial, hasta en que pues va a estar entre los dos músculos escalenos anterior y medio. Aquí tengo este video en donde muestra una comparativa en cómo se ve la ecografía, luego esa misma ecografía en un diagrama para que podamos ver las estructuras. Y pues a la derecha también tenemos prácticamente la misma imagen, pero con la inyección. Entonces, como podemos ver, aquí en la imagen estoy señalando el músculo escaleno anterior y el escaleno medio. Entonces empezamos, venimos con la aguja desde lateral hacia medial, atravesamos lo que es el músculo escaleno medio y llegamos a la posición de los troncos, a la ubicación de los troncos. Entonces aquí vamos a infiltrar. La infiltración se hace con 7 a 15 centímetros cúbicos en esta técnica. Y pues aquí arriba también tenemos como otras imágenes que podemos tener para ubicarnos. Entonces aquí digamos tenemos una glándula tiroides, tenemos la arteria carótida y entonces la idea es ir haciendo los movimientos hasta poder tener como una buena imagen. Eso sí es otra recomendación técnica que también se menciona, que es que la mayoría de, bueno, que en todos estos bloques guiados por ultrasonido, pues cuando ya hayamos encontrado el lugar donde queremos hacer la infiltración, de pronto podemos mover un poco, em, pues como movimientos mínimos en el transductor, pues como para ver si de verdad la imagen que teníamos era como la mejor o si tenemos de pronto una imagen que anatómicamente nos favorece más. El siguiente bloqueo que vamos a hablar es el bloqueo supraclavicular de este plexo braquial. Entonces esto está indicado para cirugía de brazo, codo, antebrazo, mano. Podemos ver aquí que ya no, digamos, ya no hay anestesia en toda la parte de lo que es del hombro. Y el objetivo aquí es dar el anestésico local alrededor del plexo braquial, más o menos alrededor de lo que es la arteria subclavia. Entonces esta arteria subclavia ya pues, va a cruzar sobre la primera costilla entre las inserciones del escaleno medio y anterior, por ahí va a pasar la arteria subclavia. Entonces, el paciente lo vamos a ubicar más o menos también en posición supino, semisentado, ligeramente lateral. Aquí también le podemos decir que alcance su rodilla, también va a servir. Vamos a iniciar con el transductor sobre el punto medio de la clavícula, ¿sí? Un poquito por arriba. Vamos a ubicar la arteria subclavia y lo que vamos a realizar van a ser dos inyecciones, como recomienda la técnica, una superficial y una profunda. Entonces, en esta técnica vamos a utilizar de 20 a 25 centímetros cúbicos. Aquí nuevamente el video de la comparativa. Y a la derecha tenemos lo que es la posición de las inyecciones. Estas imágenes pues están como invertidas, pero pues aquí se entiende. Entonces aquí tenemos la arteria subclavia, tenemos todo el paquete nervioso y tenemos las inyecciones. Primero se recomienda realizar la inyección a nivel posterior. ¿Por qué? Pues porque eso, al infiltrar y al hacer como el efecto de masa, pues si lo iniciamos anteriormente, pues vamos a arrastrar las estructuras nerviosas hacia posterior, lo cual pues nos va a dificultar más la segunda inyección. Mientras que pasa al contrario, si primero hacemos la inyección a nivel profundo y luego hacemos la inyección a nivel superficial. Hay que tener cuidado aquí y pues en general, pero digamos aquí sí se hace la recomendación de tener cuidado con el paquete vascular. Y pues eso sería como todo por el parte del bloqueo supraclavicular. Seguimos con el bloqueo infraclavicular, que ya si ven que cada vez se va borrando más como esta estructura como de anestesia en el hombro, cada vez va siendo como algo más distal. Aquí el bloqueo infraclavicular está indicado para cirugía de brazo, codo, antebrazo y mano. El objetivo es los cordones, o sea, el objetivo va a ser el anestésico sobre los cordones alrededor de la arteria axilar.
esta arteria axilar que se va a encontrar profunda a los músculos pectoral mayor y menor. Va a tener su vena axilar acompañándola y vamos a posicionar al paciente en supino, cabeza pues girada. El brazo va a estar aquí en abducción 90 grados con el codo flexionado. Entonces, ¿qué es lo que vamos, o sea, cuál es nuestro punto de partida aquí? Nuestro punto de partida es justo como entre la apófisis coracoides, o sea, nosotros palpamos la apófisis coracoides y la clavícula, y justo medial al proceso coracoides y pues e inferior a la clavícula, pues ahí es donde vamos a ubicar el transductor y de hecho pues ahí es donde vamos a también poder realizar la inserción de la aguja que va a ir desde cefálico pues hacia inferior. Aquí lo que vamos a hacer es infiltrar de 20 a 30 centímetros cúbicos de anestésico y aquí el video. Este procedimiento se puede realizar con varias inyecciones, pues dice que con una ya es más que suficiente. Si se fijan, atravesamos pectoral mayor, atravesamos pectoral menor y pasamos posterior a la arteria axilar. Y ahí es donde realizamos la infiltración. Siguiente, vamos a hablar del bloqueo axilar. Entonces, el bloqueo axilar tiene como, se ha visto que tiene menos riesgo de complicaciones en comparación de pronto con los anteriores que les he mencionado. Aquí también va a ser inervar el plexo braquial alrededor de la arteria axilar, pero pues ya más distalmente, digamos así. Entonces, algo que quiero resaltar aquí es que ustedes se dan cuenta de que los bloqueos se basan mucho, es como en las arterias que están acompañando al plexo braquial en ese momento. Aquí en el bloqueo axilar, en ningún momento se está interfiriendo o se está realizando anestesia sobre el nervio axilar. ¿Sí? O sea, el nombre es por la arteria. Entonces, como podemos ver, aquí ya no hay anestesia del hombro, aquí lo que hay es anestesia de, pues, casi la mayoría del brazo. Recordemos que esta parte medial y proximal del brazo está dada por T2, entonces tocaría hacer, si uno quiere también inervar esta parte, pues tiene que hacer una inyección adicional. Y pues desde esa región hacia distal, pues todo está completamente anestesiado. El plexo braquial se va a encontrar aquí, pues acompañando la arteria axilar y acompañando también en las venas axilares. Va a estar más o menos a una profundidad de 1 a 3 centímetros. La posición del paciente va a ser con una abducción del brazo a 90 grados, como podemos ver en la imagen. Y aquí el transductor y el punto de partida va a ser justo siguiendo el tendón del pectoral mayor, entonces lo seguimos como hasta su inserción con el húmero. Y ahí, un poquito distal a esa inserción, es donde vamos a ubicarnos tanto transductor como aguja. La aguja va desde anterior hacia posterior del espacio axilar. Y vamos a realizar aquí 3 inyecciones. Y ya les explicaré más adelante por qué. 15 a 20 centímetros cúbicos de anestésico. Entonces aquí tenemos el bloqueo axilar, tenemos el video. Entonces aquí podemos ver las estructuras, definir el bíceps, nos va a ayudar también porque tenemos que atravesar ese músculo de anterior a posterior. Y como pueden ver en el diagrama, el músculo, el nervio músculo cutáneo va a estar un poco más alejado de todo ese paquete vasculonervioso axilar, ¿sí? Entonces, sí o sí, toca hacer una inyección adicional al músculo cutáneo. Entonces, la técnica que recomienda. Recuerden siempre primero una posterior. Entonces aquí primero una posterior a la arteria axilar, unos 8 centímetros cúbicos, luego una anterior a todo lo que es el paquete nervioso, otros 8 centímetros cúbicos, pues en general, como aquí pueden haber variedades anatómicas, entonces una posterior a la arteria axilar y una anterior a la arteria axilar. Y finalmente, una tercera inyección hacia el músculo cutáneo, más o menos unos 4 centímetros cúbicos. Y ahí tendría como la anestesia de toda la parte del, del miembro superior. Entonces, ahora vamos con el bloqueo del codo. El bloqueo del codo sigue siendo útil con ultrasonido.
recordemos pues la presencia de la arteria braquial que va a estar muy en conjunto con muchos de los nervios que vamos a ver acá. Y los bloqueos del codo prácticamente se indican para cirugía de mano y muñeca. El objetivo, los nervios radial, mediano y cubital. Más o menos aquí, como ya no es un plexo grande, sino que son nervios como aislados, vamos a realizar una infiltración de 4 a 5 centímetros cúbicos de anestésico. Entonces vamos a empezar con el nervio radial. A nivel del codo, el nervio radial va a estar en la cara lateral, ¿sí? Del codo entre entre los músculos brachiorradial y braquial. Entonces, el transductor lo vamos a colocar en la cara anterolateral del brazo, un poquito más arriba del pliegue, pues de todo lo que es el codo, unos 3 a 4 centímetros arriba del pliegue del codo, en la parte lateral y anterior. La posición del paciente va a ser en decúbito supino, con el brazo flexionado a la altura del codo, y se le podría recomendar que coloque la mano sobre su abdomen. Entonces, aquí tenemos la imagen, como podemos ver. Aquí la aguja va a atravesar, como podemos ver en la ecografía, el músculo brachiorradial para llegar al nervio radial. Vamos a ir de posterior, como podemos ver en la imagen y como podemos ver en la ecografía. Vamos a dirigirnos de posterior hacia anterior, si ven, un poquito por arriba de lo que es el pliegue del codo, a nivel anterior y lateral. Los otros nervios, pues el nervio mediano, aquí va a estar a nivel del pliegue del codo, lo que significa que el transductor lo vamos a poner sobre la fosa antecubital para ubicar el nervio mediano y la aguja va a ir de medial a lateral. La posición del paciente, tanto para este como para el nervio cubital, va a ser en decúbito supino con el brazo en abducción. Entonces, el nervio cubital, además, pues el transductor va a ubicarse en la cara posteromedial del codo, porque recordemos que a nivel del codo, el nervio cubital va a estar pasando por el epicóndilo medial. Entonces, pues tenemos que ubicarnos por ahí. Y aquí vamos a tener las imágenes. Entonces tenemos el nervio mediano, aquí tenemos la fosa antecubital, el transductor un poco proximal y la aguja entrando de medial a lateral, como podemos ver en la ecografía. Si ven que la estructura del nervio en la ecografía es más hiperecoica que lo que es el vaso, en este caso digamos la arteria braquial. Y aquí tenemos el nervio cubital. Entonces nos ubicamos un poco por arriba del pliegue del codo, en la cara posteromedial, y vamos a poner la aguja desde anterior hacia posterior. Aquí podemos ver cómo se realiza la infiltración con el líquido aquí representado en azul. Ya pasando a los bloqueos de muñeca, también su objetivo son los nervios pues, radial, mediano y cubital, ya en una región más distal. Este bloqueo de muñeca se indica para cirugía de mano y dedos. La posición del paciente para todos estos va a ser en paciente en decúbito supino, brazo en abducción y con la muñeca puede ser en ligera dorsiflexión. Aquí ya a partir de este momento me voy a enfocar más que todo en las referencias anatómicas, más que en la guía de ultrasonido, ya que pues todavía en bloqueo de muñeca y bloqueo digital se utiliza mucho las referencias anatómicas para realizar la infiltración. Entonces iniciamos con el nervio radial. El nervio radial aquí, a nivel de la muñeca, requiere una infiltración más extensa. Uno, porque es menos predecible anatómicamente el nervio radial, sobre toda esta región. Y dos, porque recordemos que después de pasar el codo, el nervio radial va a dividirse en sus ramas proximal, en su rama superficial y en su rama profunda. Entonces, la técnica que dice, que ponga 5 centímetros cúbicos a nivel de la estiloide radial, un poquito más como hacia arriba, y luego poner otros 5 centímetros cúbicos a nivel extralateralmente. Aquí vamos a tener la imagen. Entonces, como pueden ver, un poquito encima de la estiloide radial, hago la primera inyección. Luego puedo pasar un poquito más hacia nivel lateral para terminar de cubrir, digamos, como ambas ramas del nervio radial a este nivel. Aquí pues también tenemos como una imagen que nos puede ayudar a ubicarnos. Aquí podemos ver el radio, podemos ver su relación con el nervio radial y por eso
la infiltración como tan estrecha como con el hueso. Seguimos con el nervio mediano. El nervio mediano, pues sabemos que aquí va a pasar hacia el túnel del carpo entre entre el tendón del palmar largo y del flexor radial del carpo. Entonces, ¿qué es lo que dice la técnica? Vamos a insertar la aguja entre esos dos puntos, vamos a perforar la fascia profunda y vamos a seguir derecho. Digamos, la técnica dice que hasta sentir un clic o hasta que haga contacto con el hueso. Entonces, cuando llegamos a hacer contacto con el hueso en este tipo pues, de bloqueos, que nos sirve también como referencia anatómica, vamos a devolvernos 3 milímetros. Entonces llegamos al hueso, nos devolvemos 3 milímetros en la aguja y empezamos a inyectar. Recordemos, de 2 a 5 centímetros cúbicos es más que suficiente para estos nervios. Y el nervio cubital va a tener una disposición como semejante, digamos, a la del radial. Entonces, la técnica me indica que yo me ubique en la apófisis estiloides del cúbito, debajo del tendón del flexor cubital del carpo, y voy a avanzar 5 a 10 milímetros hasta pasar justo al tendón. Luego voy a inyectar pues los 3 a 5 centímetros cúbicos que aquí se recomienda. Y ya les muestro fotos como para que terminemos de entender estos bloqueos. Entonces aquí tenemos el nervio mediano. Aquí podemos ver cómo nos ubicamos entre los tendones musculares. Y como aquí vamos a seguir derecho hasta encontrarnos con un hueso, retrocedemos 3 milímetros y realizamos el bloqueo. Aquí la misma imagen que hemos visto ya previamente. Aquí la relación del nervio mediano. Y el nervio cubital, aquí la referencia anatómica está muy bonita. Entonces aquí lo que tenemos es el flexor, es el músculo del flexor cubital del carpo. Y aquí tenemos el lugar donde se va a hacer la inserción. ¿Sí? Un poquito encima de la apófisis estiloides del cúbito. Aquí en esta foto que les traigo aquí debajo, es como un bloqueo adicional que podemos realizar si queremos bloquear la rama sensorial del nervio cubital que va hacia la parte del dorso de la mano. Entonces aquí insertamos la aguja a nivel de la estiloides cubital, pero ya a nivel dorsal. Y pues nos extendemos con esa aguja, nos extendemos a nivel subcutáneo y dorsal hacia la articulación distal radiocubital. Y vamos a inyectar otros 5 centímetros cúbicos de anestésico. El bloqueo digital también se va a hacer con referencias anatómicas. Recordemos que aquí lo que vamos a querer bloquear son los nervios digitales. Las indicaciones de esto, pues ya es todo lo que tenga que ver con los dedos, laceraciones, reparaciones de lechos unguiales, extracción de cuerpos extraños que requieran una anestesia regional ahí local. Recordemos que los nervios digitales van a ser como las ramas terminales, por así decirlo, del nervio mediano y del cubital, que dependiendo del dedo, pues vamos a tener inervación por uno o inervación por otro. Entonces aquí tenemos el diagrama. Podemos ver aquí los nervios digitales. Hay uno a cada lado del dedo. Y tenemos dos técnicas para realizar el bloqueo digital. La primera es la técnica de la base del dedo y la segunda es la técnica transtecal. Ambas son bastante buenas. De pronto se podría utilizar ambas en conjunto ya en algunos tipos de cirugías y en algunas indicaciones. Entonces, el bloqueo digital a nivel de la base de los dedos, vamos a insertar la aguja, como podemos ver aquí en las imágenes de abajo, en la cara dorsolateral de la base del dedo. Vamos a meter la aguja ahí y vamos a hacer pues el abón o la roncha cutánea de la infiltración del anestésico, que aquí pues se ve mucho más claramente porque ya la cantidad de tejido es menos y pues no es tan profundo. Luego vamos a llevar la aguja hacia anterior hasta que toque la base de la falange. Entonces lo mismo, vamos a seguir hasta llegar a tocar de pronto la falange y eso nos indica lo mismo. O sea, la referencia anatómica de que tenemos que devolvernos un poco porque no vamos a infiltrar en el hueso. Entonces vamos a retirar 1 a 2 milímetros y a medida que vamos luego retirando y la aguja, vamos añadiendo pues un poco más del anestésico. Este proceso se tiene que hacer en
ambos, como en ambos lados de los dedos, ¿sí? Tanto en la cara medial como en la cara lateral de la base del dedo que se quiera, pues, infiltrar. Y el bloqueo transtecal, que es el que vemos aquí en la imagen, el paciente va a tener su mano en posición supina. Vamos a localizar el tendón flexor del dedo que vamos a infiltrar y vamos a inyectar 2 centímetros cúbicos pues en la vaina del tendón flexor. La aguja, pues aquí más o menos va a estar a unos 45 grados. Y lo mismo, a medida que voy retirando la aguja, voy liberando anestésico. Luego se recomienda aplicar una presión de pronto proximal a la superficie palmar durante la inyección para difundir el medicamento a través de toda la vena sinovial del dedo pues seleccionada. Y ya para finalizar, vamos a hablar acerca de otros bloqueos. Aquí en esta imagen tengo lo que es una representación del bloqueo de vía, que es uno de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, esta técnica, llamada técnica anestésica regional intravenosa o bloqueo de vía, un alemán, que fue descrita en 1908 y que se basa en, su definición es, inyectar anestesia local en la circulación venosa de una extremidad, se ha descrito tanto para extremidad superior como para extremidad inferior, de una extremidad que previamente ha sido desangrada y aislada. ¿Gracias a qué? Pues a lo que les voy a explicar. Entonces, las indicaciones de este bloqueo es en cirugías de mano, digamos que se usa mucho para liberación de túnel del carpo, para contractura de Dupuytren, de Dupuytren, y, pero también se ha descrito de pronto previa inyección de toxina botulínica, por ejemplo, en casos de hiperhidrosis. Y pues inclusive se ha descrito para otras técnicas un poquito más proximales, tipo en el codo o en el antebrazo. Entonces aquí vamos a utilizar lidocaína al 0.5 o al 1%. La duración va a ser de 1 hora esta anestesia. Y ya les explico aquí la técnica con las imágenes. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es tener como todo el material aquí que vamos a requerir. Vamos a requerir el anestésico local, un torniquete, vamos a requerir un catéter, vamos a requerir pues un torniquete como doble neumático, que es el que podemos ver aquí en la tercera foto. Vamos a requerir vendaje y pues todo lo demás que ya hemos visto de un bloqueo, la jeringa, la preparación estéril y etcétera. Entonces, ay, qué pena. Entonces, primero, insertamos un catéter en una vena periférica, que es lo que podemos ver aquí en la imagen. El segundo paso es colocar un torniquete en la parte superior del brazo. También se puede en el antebrazo, pero pues como entre más proximal, pues yo tengo una anestesia pues mayor según la cirugía que yo vaya a realizar. Entonces, luego de colocado el torniquete, voy a elevar el brazo y gracias a esto voy a tener una exsanguinación pasiva. Entonces se va a ir drenando, por decirlo de alguna manera, todo lo que es el miembro superior. Y posteriormente elevar el brazo, ahí con el brazo elevado, como podemos ver en las fotos de abajo, vamos a realizar un vendaje en espiral que pues claramente va a ir desde distal hacia proximal. Sí, eso es como, dicho de una manera coloquial, como para escurrir la sangre que quede de ese miembro. Y luego de poner el vendaje, que se pone, como podemos ver, hasta donde está el torniquete, vamos a ocluir la arteria radial, que es lo que vemos en la última imagen. Entonces, el último proceso es ocluir la arteria radial y vamos a inflar el manguito. O sea, hasta este momento no lo teníamos inflado porque si no hubiéramos encharcado la extremidad. Después de ya haberlo desangrado, vamos a inflar lo que es el torniquete, el manguito, más o menos a una presión de 50 a 100 milímetros de mercurio por encima de la sistólica del paciente. Luego de tener inflado el manguito, vamos a retirar el vendaje. Después de retirar el vendaje, vamos a inyectar, aquí son más o menos unos 30 a 50 centímetros cúbicos de anestésico. ¿A través de dónde? Pues a través del catéter que habíamos puesto en el paso 1. Luego de eso, retiro la cánula, ya no la necesito. Aplico pues presión con gas estéril, todo el protocolo.
Y eso sería la técnica de BIR. Y ya con eso garantizo más o menos 1 hora de anestesia de todo ese miembro. Y finalizo con el bloqueo de Walland. Esto más que una técnica, es como una nueva forma de enfocarlo. Una técnica muy bonita porque el paciente va a estar despierto, va a estar consciente, va a estar en todas sus facultades. Inclusive el paciente va a poder mover la extremidad y esto pues me va a permitir unos resultados quirúrgicos pues mucho más satisfactorios. Pues me va a también permitir confirmar intraoperatoriamente el éxito del procedimiento que se está haciendo. Se ha visto que tienen menores tasas de complicaciones. ¿Y qué es lo que busca este enfoque? Busca bueno, el nombre es un acrónimo, ¿no? El que más se menciona en la literatura es Wide Awake, Lidocaine, no, Wide Awake Local Anesthesia, No Tourniquet. Pero a mí me gustó, digamos, una que encontré, porque pues por los fármacos que se utilizan. Entonces dejé la de Wide Awake, Lidocaine, Adrenaline, No Tourniquet. Es decir, anestesia local, en este caso lidocaína con adrenalina, en un paciente completamente despierto y sin torniquete. Algo importante a decir aquí, pues es que el torniquete, digamos en la técnica de Beer, tarde o temprano me va a generar un dolor, ¿sí? Porque esa presión, pues es dolorosa. En cambio aquí el paciente, pues tiene menos dolor, no se le pone torniquete, está despierto. Entonces, ¿qué es lo que busca esta técnica? Una isquemia reversible gracias a la epinefrina, que le vamos a añadir a la lidocaína, y con eso evitamos el uso de torniquete y evitamos la necesidad de sedar al paciente. El otro efecto que podemos tener de esto es que disminuye el sangrado, y un sangrado intraoperatorio pues, puede dificultar la visualización anatómica de las estructuras que vayamos a intervenir. Entonces, los fármacos que vamos a utilizar es un agente vasoconstrictor, que en este caso va a ser la epinefrina pues de 1 en 100.000, el anestésico la lidocaína al 1%, y algunos autores añaden un buffer analgésico, que es el bicarbonato, que pues dicen que también ayuda a disminuir aún más el dolor. Entonces yo le doy esto al paciente, o sea, le infiltro esta combinación al paciente, espero 20 a 30 minutos, que es lo que más o menos se va a demorar en actuar, y luego ya en 20 a 30 minutos está el máximo efecto vasoconstrictor, el máximo efecto analgésico y se puede iniciar la cirugía de forma segura. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, una técnica para túnel del carpo, por ejemplo, de pues el doctor Vergara Amador, donde delimita como los puntos anatómicos en los cuales hacer las infiltraciones y una serie de casos que resultó bastante favorable utilizando este bloqueo. Ya de conclusiones y complementos, pues de decirles que cada bloqueo regional de calidad implica conocer la anatomía, la farmacología, la técnica y la tecnología, porque ya vimos que la ecografía es fundamental, sobre todo a nivel del cuello, donde vamos a tener un paquete vascular importante. La segunda es de que los anestésicos locales actúan sobre la conducción nerviosa sin intervenirlos directamente. Entonces es muy importante, y yo se los quiero recalcar, lo que vamos a, o sea, vamos a hacer una infiltración, vamos a generar anestesia en unos nervios, pero al nervio como tal no lo vamos a tocar. Existe una variedad de métodos anestésicos de miembro superior, como ya hemos podido ver, les acabo de mencionar un montón. Entonces, que permiten determinar cuál es el método más adecuado según cada paciente y según el contexto, según la cirugía. Tenemos una variedad para elegir cuál es la mejor. Cada bloqueo tiene sus complicaciones y se debe conocer cómo prevenirlas y tratarlas, porque si nosotros no conocemos las complicaciones de un proceso y no conocemos cómo tratar esas posibles complicaciones, entonces no tenemos derecho a realizar ese procedimiento. Y los complementos, pues en la literatura ya más a fondo, se explican variantes anatómicas, principalmente a nivel del nervio músculo cutáneo para el bloqueo axilar. Dice que puede haber un montón de variantes ahí. El uso de ultrasonido cada vez está más utilizado y más aplicado, permite una técnica más segura, permite tomar menos riesgos. Em, y también en la literatura se habla de bloqueos guiados por ultrasonido continuo, otro tema bastante emergente, bastante extenso, que pues no lo alcancé a mencionar
en esta charla del día de hoy. Listo, pues eso sería todo lo que les vengo a traer. Muchas gracias, la verdad, por su atención. Muchas gracias a Guido, mi tutor, por ayudarme a cómo enfocar esta charla. Y pues súper recomendado a nivel bibliográfico la página de anestesiología de New York o NISORA, de donde ahí saqué todas las imágenes y la ecografía y pues todas las fotos bonitas que ustedes vieron en la presentación. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si hay algún doctor que quiera complementar algo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo está? Hola Guido, buenas noches. ¿Qué más, Andresito? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, quiero primero felicitar a Alejandro. Excelente tu charla. Has tocado los puntos clave que se necesitan para uno hacer un procedimiento de anestesia del miembro superior. En cualquier momento de nuestra actividad nos va a tocar realizar estos procedimientos. De modo que esta es una de las charlas que deben guardar, muchachos, ¿sí? Una recomendación. Otra vez felicito a Alejandro. Ha sido una muy buena charla, ha escogido muy bien los términos a utilizar y creo que, como bien lo dice en su conclusión y durante toda su charla, el conocimiento de la anatomía, de los anestésicos, la dosis y el tiempo de acción, pues son claves, ¿no? Muchachos, en el aprendizaje de esta estrategia, que como les digo, algún día vamos a tener que enfrentarla. También es necesario, pues, uno conocer la neurofisiología, la neurobiología del dolor, ¿no? Para entender mejor estos temas. Y adicionalmente hay eh, un o sea, uno de las otras, digamos que, de los otros objetivos que nosotros buscamos cuando hacemos este tipo de procedimientos, y hay estudios al respecto, es disminuir la necesidad de analgesia después del procedimiento quirúrgico. Bueno, entonces, pues tenemos que escoger el anestésico adecuado, tenemos que saber el tiempo de latencia y el tiempo de duración del efecto, ¿listo? Por ese objetivo que les acabo de mencionar. Entonces, disminuir el uso de fármacos después del procedimiento. Digamos que no sucede en nuestro medio, pero uno de los objetivos es disminuir la cantidad de uso tanto de AINES como de opioides, ¿no? Entonces, mediante una adecuada técnica, esto se puede lograr. Bueno, eh, digamos que Alejandro ha dicho los motivos y cómo utilizarlos. Mm, A veces nosotros pues queremos o no queremos someter al paciente a el estrés fisiológico que generaría un procedimiento con anestesia general, ¿sí? Entonces, digamos que si yo quiero conocer unas indicaciones, esta sería única, ¿no? La otra, una de esas indicaciones, reducir ese estrés fisiológico, evitar los efectos de la anestesia general, pero también pues evitar la manipulación de la vía respiratoria. Y la otra recomendación que yo les quiero hacer es, Alejandro lo puso como conclusión y creo que eso debe quedar muy claro, muchachos, y es que si yo voy a hacer un procedimiento, yo debo conocer el procedimiento, ¿sí? La anatomía, y debo saber que hay unos riesgos y debo saber cómo controlarlos y manejarlos. Bueno, entonces, si uno va a hacer el bloqueo del plejo braquial a nivel axilar, por ejemplo, pues tiene que tener a la mano las imágenes, como ya decía Alejandro, un ecógrafo, porque es que pues se pudiese hacer por anatomía, pero
de eso va a derivar una complicación muy grande que tal vez pues no sea beneficioso para el paciente, sino lo contrario. Bueno, entonces creo que es clave tener en cuenta y subrayar ese, esa última conclusión y complemento que pone aquí en la diapositiva Alejandro. Por lo demás, otra vez felicitarlo. Creo que está todo muy claro. Esta fue una de las charlas que yo hice cuando era R1 y creo que Alejandro me ha superado con creces y lo quiero felicitar. Si alguien tenía una pregunta por ahí. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Vi varios métodos para el bloqueo de miembro superior, pero quisiera saber qué son las cosas que uno tiene en cuenta al elegir el bloqueo que le va a realizar a un paciente, porque básicamente todos realizan en teoría la misma acción, pero de qué depende el bloqueo que yo vaya a escoger. Ah, bueno, ok. Claro. Pues digamos que lo primero que nosotros tenemos en cuenta es, uno, la ubicación, ¿sí? Dentro del miembro superior. Ok, entonces, eh, Alejandro mencionó varios tipos, como dices tú, ¿sí? Pero asumamos que nosotros queremos manejar una punta de dedo, ¿sí? Que es como dentro de los procedimientos más básicos. Pues digamos que no habría el requerimiento, ¿sí? De hacer un bloqueo a nivel axilar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener primero en cuenta? Eso, la ubicación de el sitio donde yo quiero evitar el dolor, el sitio donde yo quiero intervenir. Bueno, eso es lo primero, uno. Dos, es si yo quiero hacer un bloqueo exclusivamente sensitivo, exclusivamente motor o mixto. Eso es lo segundo. Bueno, entonces depende también de qué voy a intervenir en el paciente. Entonces ya llevamos dos cosas, ¿sí? La ubicación dentro del miembro superior y qué tipo de bloqueo yo quiero hacer, si es motor o sensitivo. ¿Ok? Y lo otro es cuánto tiempo yo voy a durar durante el procedimiento, ¿sí? Entonces, si mi procedimiento va a ser más largo y es un procedimiento, digamos que un poco más invasivo, pues entonces yo tengo que escoger el anestésico adecuado para ese procedimiento. Ahí tengo esas tres primeras características, ¿sí? Que digamos que eso yo lo conozco al evaluar el paciente. Ahora, yo tengo que mirar los medios con los que yo cuento a mi alrededor, ¿sí? Entonces, si yo sé que voy a hacer un procedimiento grande donde probablemente necesite bloquear, te pongo un ejemplo a nivel, o sea, la lesión está en el codo, ¿sí? Pues tengo que hacer un bloqueo proximal, probablemente del plejo braquial a nivel axilar. Entonces, yo pues tengo que conocer, y ese sería el cuarto punto, y es muy importante también, si tengo las habilidades para manejar el ecógrafo, si tengo el ecógrafo y si conozco la anatomía ecográfica. Bueno, entonces guarda esos cuatro puntos ahí para la pregunta que tú me haces. Entonces, ubico de proximal a distal, dónde está mi lesión, donde yo voy a intervenir con el conocimiento anatómico, establezco si necesito un bloqueo sensitivo, motor o de ambos, utilizo y analizo cuánto tiempo va a durar mi procedimiento, cuánto tiempo quiero anestesia para utilizar el anestésico adecuado y verifico la utilización y la disponibilidad de los medios tecnológicos que me permitan a mí hacer esa intervención de manera adecuada, por lo que tú dices, ¿no? Se parecen mucho, claro, y en las imágenes que muestra Alejandro, y él muy bien decía, miren que a medida que vamos descendiendo, como que va disminuyendo la marca de colores sobre el miembro superior. Está relacionado con eso que te acabo de decir. No sé si respondo la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Alejandro, gran charla. También me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias Alejandro por la charla y gracias a todos.
Espero que llenen la encuesta de la asistencia y gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Que estén muy bien. Un abrazo.